Bueno, vamos a dar lugar a nuestra clase de gestión de riesgo. Para comenzar, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los parámetros que reunimos en el panel principal, de forma de que tengan que evitar abrir Strategy Report, que nos consume casi la mitad de la pantalla. En primer lugar, lo que vemos, como hemos dicho varias veces, es el PNL ajustado al apalancamiento que tengamos en ese momento, en este caso 5X, con casi un 250%. El Profit Factor, que es la relación de por cada dólar que pongo, cuánto gano o cuánto pierdo, en este caso un ratio de 5,3 a 1. El total de trades, unos 29, donde estoy viendo que perdí 4 y por ende gané los 95 restantes. Un win rate del 96%, ok, con su ratio también. Un average win barra loss que básicamente nos muestra cuál es el porcentaje promedio que gano y que pierdo a lo largo de todo el backtesting de 24 meses y debajo los mismos valores pero máximos, ¿ok? Que en este caso me permite medir la estrategia ya en su momento extremo, tanto favorable como no favorable, ¿no? Como adverso. Peor racha, bueno, cero trades perdidos en los últimos 30 días, un trade consecutivo, o sea, nunca perdimos más de un trade seguido los últimos 24 meses. Y bueno, y el drawdown de la estrategia, bueno, que sabemos que es bastante bajo para el tipo de estrategia que estamos corriendo, en este caso de alrededor del 34% ya apalancado, y bueno, el estado de nuestra estrategia es que sigue corriendo, porque no llegamos al 40%, por eso marca que está operando, si no figuraría como detenido. Si nos vamos ahora a lo que es la configuración propiamente dicha, vamos a ver que todo lo que es gestión de riesgo aparece con el apartado de TP barra SL Configuration, donde tengo definido el TP en forma porcentual y el stop loss en forma porcentual. Siempre recuerden que tienen al lado de cada parámetro con los pop-ups informativos la información bueno, que nos pone en contexto de qué hace cada parámetro, cada atributo. Dentro de lo que es ya una gestión más avanzada, tenemos lo que es la gestión de cierre dinámicos. Sabemos que las estrategias pueden cerrar de tres formas. De manera estática, que es básicamente siguiendo los parámetros porcentuales que definimos arriba. De manera dinámica, en primera instancia, manejando un concepto de TP parcial. ¿Qué quiere decir? Que va a tomar primero lo que yo tenga configurado como take profit más próximo, en este caso 0,6, algo más rápido que el 0,7. Lo que va a hacer acá es vender de alguna manera el porcentaje de la posición que yo le defina, en este caso un 50%, y nos va a dejar el 50% flotando, y lo que va a hacer es con ese 50% restante, bueno, si alcanza el TP de 0,7, bueno, ahí va a vender el 50% restante. Si llega a generar un stop loss, obviamente va a ser sobre el 50% de la posición, porque ya el 50% previo lo había cerrado. Y tenemos una opción que aplica en más de un caso, pero que es justamente que cuando opere un porcentaje de la posición, que mueva el stop loss a break-even, o sea, al precio de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en este caso alcancé el 0,6, digamos, por ciento en forma, digamos, conveniente para mi operatoria, bueno, automáticamente vendo el 50% de la operación y ya mi stop loss deja de ser el 10%, sino pasa a ser el 0%, que vamos a ver después que tiene un pequeño ajuste para que inclusive esa porción de la estrategia no la pierdan, o sea, no sea negativa, porque estarían pagando fees sobre eso, y bueno, nosotros ya teniendo precalculados o conociendo los fees de nuestro broker o de nuestro exchange, ya lo podemos configurar para que como mínimo se garantice ese porcentaje de salida. Y el tercer método de salida es el BB dinámico, que es básicamente como estamos jugando con una estrategia en donde el precio oscila sobre la banda de Bollinger Central y una media móvil más rápida.
o más lenta, básicamente es el cruce entre estas dos últimas. Lo que pueden hacer ustedes es decir que cuando la acción del precio, en el caso de un long, toque la banda superior, o en el caso de un short, toque la banda inferior, que vende un porcentaje de la operación, porque asumimos que estamos llegando a una zona de reversión, que seguramente ya hayamos cumplido un máximo, por lo menos hipotético, de lo que sería el precio. Y bueno, de la misma forma que antes, vendemos el 50% de la operación, el 50% restante queda liberado al take profit o al stop loss porcentual, como siempre, con la posibilidad también de mover el stop loss a break-even, a precio de entrada. Esto mismo que mencionaba recién lo tengo en el pop-up explicado. Ahora, yéndonos al modo de posiciones, nosotros siempre en la mayor parte de las estrategias operamos tres formas. La normal es que abro una posición y la dejo fluir hasta que se cumpla el TP estático o el SL dinámico o cualquiera de las formas que mostramos recién. Un modo de apertura contraria que es bastante interesante en la gestión de riesgo, porque ¿qué quiere decir justamente que se genere una apertura contraria? Que cuando el algoritmo detecta que se está revirtiendo la tendencia y que es momento de correr una operación que va digamos, en forma opuesta, si veníamos en un long que ya sería un short y viceversa, entendemos bueno, que podríamos obviamente estar perdiendo la operación si la dejamos seguir fluyendo. Bueno, esto lo que hace es no la deja seguir fluyendo, la cierra dinámicamente y abre una nueva, por eso se llama apertura contraria, en el sentido opuesto al que venía trabajando. Eso, ya sea que venía perdiendo o ganando, nos va a ayudar a acoplarnos a la nueva tendencia de mercado y no seguir corriendo una operación en un momento que ya sabemos que las condiciones son completamente inversas a cuando entramos. ¿Ok? Con lo cual esto cerró y abrió operación nueva que corre con todos los nuevos atributos que habíamos planteado antes, lo sigue a la perfección, como si sería una operación de cero, y si no, directamente algo más, digamos, estático, que simplemente lo que le dice a la operación frena acá, porque evidentemente tus condiciones cambiaron, y simplemente la cierra, ¿ok? No abre una nueva, salvo que se genere la situación de apertura, o sea, que se genere el evento que teníamos programado como condición de entrada. Para lo que son las reversiones, que es básicamente lo que planteamos antes en apertura contraria, tenemos un limitador que por default en esta estrategia nosotros lo tenemos en 1, podría ser 3, y bueno, o sea, si de la reversión se genera una nueva reversión, va a estar iterando entre una condición y la otra hasta que se cumpla el valor que yo tengo definido. Lo mismo tenemos para el caso de las entradas, la posibilidad de definir la mayor cantidad de entradas normales, digamos, que se generen por evento al día. En este caso nosotros tenemos configurada una, pero podrían ser n, ¿ok? Y bueno, tenemos ya después la segunda cuestión, que es la pura de las reversiones, ¿ok? Como mencionábamos antes, digamos, el algoritmo nos permite generar un bloqueo automático, o sea, una detención de la operación, si se llega al drawdown, en este caso del 40, como habíamos configurado, por eso mostramos que el nuestro seguía operando. Después ya por último hay dos, digamos, cuestiones que son secundarias, pero no menos útiles, que son el apalancamiento básicamente visual, o sea, es la estimación de ganancias y pérdidas en base a estar apalancado, en este caso 5-1, o sea, por cada $100 que yo pongo, me está prestando $400 adicionales, o sea, una proporción de 5-1 el exchange. Y el tema de la comisión, justamente de break-even, que es lo que les planteaba antes. Nosotros sabemos que en este caso Bionex, que es el exchange con el que estamos operando, tiene una comisión promedio del 0,05% por operación. En este caso nosotros le demos un 0,01 arriba para evitar que justamente una operación que cerró un break-even se vaya a pérdida, porque nos están cobrando por el uso justamente del exchange y de su capital. Y bueno, y que de esta forma, dejándola correr un 0,01%, nos permita salir en ganancia, un poquito por encima del break-even. Esto obviamente es, como siempre, es una ventaja meramente estadística, lo deben ensayar ustedes a nivel de backtesting
cuán apropiado es utilizar el valor por encima o simplemente dejar el valor por default que tenemos configurados en la parte de propiedades. Y justamente como decía, vamos a ir a la parte de propiedades de la estrategia, en donde tenemos básicamente parámetros que hacen a lo que es el backtesting. Capital inicial, como nosotros todos los cálculos los hacemos justamente en base 100, porque es muy fácil seguir, digamos, las relaciones porcentuales, ponemos que operamos con un capital inicial siempre de $100. El base currency es básicamente la unidad que yo estoy utilizando. La referencia nuestra es el dólar. En Argentina, Latinoamérica, todos los exchanges operan contra dólar. Si tenemos en Europa, seguramente la unidad esta sería el euro. Obviamente lo podemos cambiar desde donde mostrábamos. Acá tenemos dólar o tenemos euro. El tercer dato es justamente cuál va a ser la orden por defecto, cuánto capital utilizo por orden. En nuestro caso, ponemos el 100% del capital que tenemos destinado al bot o al algoritmo en cada una de las operaciones. Por eso $100 como initial capital y como default order size sigue siendo $100, ¿ok? Después acá tenemos la posibilidad de fluctuar este valor entre quantity y el porcentaje del equity. Esto básicamente, si yo pongo quantity, es justamente en el caso que me estoy moviendo con BTCs, es cuántos BTCs. Bueno, acá me hace todo el análisis justamente relacionado si yo estaría moviendo 100 BTCs por cada una de las operaciones, o un BTC o lo que fuera. Es básicamente lo que se utiliza como notaje más que en exchange en broker. Nosotros no solemos utilizarlo, pero bueno, está bien que lo sepan. Y el porcentaje del equity, básicamente de fondos, es algo muy similar a lo que veíamos hoy con utilizar los $100. La diferencia que estos $100 ahora se conforman, se convierten en el 100% del capital. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos va a dar un cálculo basado en las leyes del interés compuesto. ¿Por qué? Porque la primera operación la va a abrir con los $100 que yo tengo. Ahora, si yo gané $110, o sea, los 100 más 10 de ganancia, la segunda la va a abrir con 110. Bueno, después tenemos un parámetro que es el de pyramiding. Básicamente esto se traduce como cuántas posiciones podemos tener en el mismo sentido. Nosotros por default en este tipo de estrategias trabajamos una, o sea, no puede haber más de un long a la vez o más de un short a la vez, más allá de que la estrategia en sí mismo ya los trae siempre preconfigurado, que de hecho no puede haber un long ni un short corriendo en forma simultánea, ¿ok? Esto dependiendo de la estrategia, yo qué sé, por ejemplo, las estrategias de SA, digamos, como puede ser la famosa estrategia que utiliza Michael Saylor, utiliza tantas órdenes, por ejemplo, como yo le quiera permitir. Nosotros particularmente utilizamos 30 órdenes, asumiendo que va a ser una compra diaria, ¿ok? Durante 30 días, y bueno, llegada ya a las 30 órdenes, no compra más y sigue operando con las consignas de ese momento. Comisión, como mencioné hoy, es la comisión del exchange. Esto es básicamente para que en el backtesting nos descuente las comisiones de entrada-salida. Ahora, el resto de las cuestiones que tiene son básicamente ya muy avanzadas, en usos generales de toda la experiencia nuestra no las hemos tenido que utilizar, como es justamente la verificación del precio para órdenes limit. Esto es básicamente si por operar limit, en vez de operar marketing, tengo algún desfasaje de precios, se programa acá. El tema del slippage, que está relacionado también con un tema de básicamente volatilidad relacionada a la capitalización de mercado y otras cuestiones. Por default lo solimos configurar en 0 también. No aplica para los exchanges ni para los brokers que nosotros hemos operado, al igual que lo que era el parámetro anterior. Lo mismo que el tema del margen, que normalmente se utiliza el margen para emular apalancamiento. Nosotros el apalancamiento lo trabajamos en forma visual, de forma de no romper
digamos, la relación porcentual que explicábamos antes de trabajar todo en base a 100, para que sea mucho más fácil de calcular visualmente. Ya el resto de las cuestiones de recalcular o llenado de órdenes son internas que utilizan normalmente el backtesting, pero atado a cómo opera el exchange. Nosotros normalmente lo damos preconfigurado para lo que utilizan el 99% de los brokers. Si hay que hacer alguna adaptación a un broker o un exchange, se hace y se explica el por qué, pero son configuraciones que acá no tienen ningún sentido de abordar.